Sí. O sea, yo diría dos cosas, que para poder iniciar la discusión, yo creo que lo primero es que uno tiene que tener claros cuáles son los puntos de vista, eh, digámoslo así, de filosofía política o ideológicos que uno va a poner sobre la mesa y que probablemente van a ser parte de la discusión constitucional, en donde solamente se van a plasmar ciertos principios básicos de solución, ¿no? Y claro, y el segundo punto es cómo la regulación legal hace posible esas soluciones de la forma más armónica posible. Entonces, sobre lo primero, yo diría lo siguiente. Como te comentaba, el tema de la propiedad, al margen de que uno diga, cierto, que es muy polémico y que probablemente va a ser un tema sin duda polémico en la Convención Constitucional, yo creo que hay un punto de partida básico del cual uno no debería claudicar, o al menos yo no claudicaría al dar esta discusión, y que sería lo siguiente. Yo diría que si uno tuviera que hablar de la propiedad en general, yo apoyaría una posición como la de John Rawls, que es la siguiente. Como normalmente en la filosofía política se suele decir, ¿cierto? John Rawls en su teoría de la justicia propone dos principios, uno de iguales libertades y un segundo principio de la diferencia, que regula algo así como la distribución de los bienes en la sociedad, digamos. Bueno, John Rawls, tanto en liberalismo político como en su obra de la reformulación de teoría de la justicia, le hace un pequeño ajuste a estos dos principios y él pone un principio anterior a estos dos que te acabo de comentar, a propósito de la crítica que le hace uno de sus colegas de apellido Pfeffer. Y él antes dice, desde el punto de vista lexicográfico, como suele decir Rawls, antes del principio de la igual libertad y antes del principio de la diferencia, él pone un primer principio y que dice que todas las personas deben tener acceso y cubiertas sus necesidades básicas, y en consecuencia de ese principio, Rawls considera que el primer principio protege la propiedad personal, pero no protege la propiedad sobre los medios de producción ni sobre otras formas, digamos, económicas de acumulación de capital, etc. Entonces, si uno ve la nueva reformulación que hace Rawls después de estos dos cambios, son tres principios en realidad. Primero, el principio de aseguramiento de las condiciones de subsistencia básicas para los individuos. Segundo, la igual libertad. Y tercero, el principio de diferencia. ¿Qué significa esto concretamente en términos constitucionales si yo tuviera que tratar de traducir esta discusión de filosofía política al ámbito constitucional? Yo creo que cuando uno habla de propiedad, uno primero debiera entender que la propiedad tiene como finalidad básica, ¿cierto? No estoy excluyendo otras cosas, pero al menos como finalidad básica que todos los individuos puedan subsistir dignamente en la sociedad en la que se desenvuelven. Y por lo tanto, toda la propiedad que permita a los individuos su subsistencia tiene que estar protegida constitucionalmente, lo que significa a la inversa que el Estado está autorizado para poder reasignar la propiedad en la medida que sea estrictamente necesario para poder proveer a los demás individuos de sus medios de subsistencia. ¿Cómo se aplica esto en el caso del agua? Creo yo que eso lo que significa es que uno no puede realmente, legítimamente alegar propiedad, legítimamente en términos políticos, ¿no? Cuando el hecho de que yo acapare cierto conjunto de propiedad implica que otros individuos pierden el acceso a ciertos medios de subsistencia básica para una vida digna, ¿cierto? Como, por ejemplo, derecho humano al agua y el saneamiento, ¿cierto? Y en consecuencia, uno podría decir que una vez satisfecho, ¿cierto?, estas condiciones de subsistencia básica, uno entonces ya entra a jugar, por decirlo así, con los principios de libertad básicos, es decir, con los derechos, si querámoslo así, de propiedad, los derechos a las libertades económicas, etc. Y en un tercer momento, ¿cierto?, uno empieza a ver cómo eso además se puede ajustar de manera tal que permita una distribución justa de los recursos en la sociedad. Con esos tres principios en mente, es decir, a prioridad 1 la subsistencia, prioridad 2 la propiedad de las libertades básicas y prioridad 3 una distribución justa, entonces uno podría entrar a dar la discusión y claro, yo respecto de eso, ¿qué diría? Los predios agrícolas o las personas que han adquirido predios porque esos predios vienen asociados con derechos de agua y el agua es necesario para su negocio y legítimamente tienen la preocupación de que se les vayan a expropiar, yo creo que esa preocupación puede ser razonablemente tratada en la legislación, de modo tal que la regulación de los derechos de agua que esas personas hoy día tienen legítimamente conforme al derecho, ¿cierto?
al margen de que uno considere que el derecho actual es justo o injusto, ¿cierto? Pero es el derecho que rige a la comunidad política en la que estamos. Esas personas que legítimamente han adquirido los derechos de los cuales hoy día son propietarios o propietarias, esas personas no debieran, creo yo, temer, si es que uno supone que la nueva regulación va a ser justa, esas personas no debieran temer a perder lo que le da valor a sus negocios, porque lo que sí debieran tener temor a perder es a la pequeña fracción de los derechos de aprovechamiento de agua que ostentan, que podría ser reconducida a el uso que permita garantizar el derecho humano al agua para consumo humano y para saneamiento. Es decir, ¿van a tener que ceder algo? Yo creo que probablemente sí, ¿no? Probablemente van a tener que ceder algo. ¿Ese algo debiera ser excesivo? Yo creo que a la luz de adecuados principios de justicia, no debiera ser excesivo, porque lo que estamos garantizando es condiciones de subsistencia básica para ciertas personas. Y por lo tanto, respecto de lo que sobrepase ese mínimo, esas personas debieran poder tener seguridad sobre sus derechos y sobre los medios que le permiten ejecutar sus negocios. Yo creo que sí. Es razonable que la legislación proteja esas propiedades de un modo tal que a esas personas les permita ejecutar los negocios para los cuales las adquirieron, pero con la restricción que te comenté antes. Entonces, digamos, raya para la suma, yo creo que efectivamente hay una preocupación razonable dando vueltas en el ambiente, pero que tiene que ver más por las condiciones obviamente políticas en las que está Chile y por la forma como se ha últimamente actuado en la esfera pública por parte de los diferentes grupos o partidos políticos. Pero yo creo que si la discusión se dirigiera con unos términos como mínimamente justos, yo creo que el temor no debiera ser demasiado alto, y esas personas debieran en el fondo terminar con una protección adecuada de los derechos de propiedad que han adquirido sobre las aguas, sin perjuicio de que progresivamente esos derechos queden sometidos a una nueva regulación que por supuesto va a ayudar a mejorar otros problemas que hay relacionados con las aguas, que ya no tienen que ver solo con la propiedad, sino que tienen que ver con la relación entre agua y medio ambiente, y la relación entre agua y la sustentabilidad de las cuencas u otro tipo de asuntos.